Nos metemos ahora con las historias peculiares, que, no, qué pelos tengo ya, por Dios, con las que suele venir cada jueves mi compañero y amigo, el periodista, escritor Tony Cruz. Muy buenas noches, Tony. Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos? Pues mira, estoy un poco fuera de lugar, pero estoy fuera de lugar porque íbamos a irnos a Asia Central y de repente vamos a estar entre África y América Sí. con presencia europea. Ya no digo más. Ya, Bueno, ya, ya, ya ve contando tú. sí, sí, porque además te pilla un poco a contrapaso, ¿no? Íbamos a hablar de, se puede contar, ¿no? Iba a hablar de Sí. Turkmenistán, queda pendiente para una próxima, para un próximo capítulo, porque estoy leyendo un libro en el que se habla de Turkmenistán y es un país que es muy curioso. Y no, pero es que esta mañana yo tenía ganas de conocer esa exposición y he estado en una exposición que se llama El legado español en los Estados Unidos de América y es un recorrido por todo lo que España, España entiéndase pues, desde la época borbónica y también incluso antes con Austria, Las pues Españas. sí, sí, ha legado a los Estados Unidos de América, ¿no? Y es mucho, es muchísimo. Yo ya había me interesa el tema y he leído y en una ocasión incluso he escrito sobre ello, pero es que siempre, no deja de sorprenderme, ¿no? Y en esta exposición, pues, te voy a citar, por ejemplo, lo que dijo John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Por no irnos primero tan lejos en el tiempo, sino te voy a citar lo que dijo John Fitzgerald Kennedy. Siempre he pensado que una de las grandes omisiones de los norteamericanos en lo que se refiere a su pasado ha sido su total desconocimiento de la influencia, desarrollo y explotación de los españoles a lo largo del siglo XVI en el sudoeste de los Estados Unidos, lo que constituye una historia formidable. Desgraciadamente, demasiados norteamericanos piensan que América fue descubierta en 1620, cuando los peregrinos europeos llegaron a nuestras costas y olvidan la inmensa aventura de los españoles durante el siglo XVI y principios del 17 en el sudeste de Estados Unidos. Eso lo dijo John Fitzgerald Kennedy, pero es que si te remontas a otros presidentes de la época de la que ya nos vamos acercando donde estuvimos, pues por ejemplo, George Washington dijo abiertamente que si no hubiera sido por la ayuda de los españoles durante la guerra de independencia norteamericana, bueno, la independencia de las 13 colonias con el Imperio Británico, pues nunca hubieran conseguido la independencia. Es más, George Washington juró el cargo como primer presidente de los Estados Unidos junto a un amigo suyo de Bilbao, que era amiguete y consejero también, ¿no? Ha habido, pues, te diré muchos nombres. Antes de hablar de nuestro querido amigo Mandingo, te contaré, por ejemplo, por ejemplo, algo tan norteamericano como el Día de Acción de Gracias, ¿no? Que en las pelis siempre se habla del Día de Acción de Gracias y demás, pues es español. Su origen no está, como se entiende, en costumbres protestantes, sino antes de eso, probablemente en el siglo XVI. Se tuvo lugar ese primer Día de Acción de Gracias por un episodio, como se puede imaginar, de lucha en ese momento contra los indígenas y demás de los primeros colonos españoles, que si uno mira el mapa, y luego te pasaré la foto, si uno mira el mapa de los Estados Unidos cuando nacen como tal los Estados Unidos, esas 13 colonias, los primeros Estados Unidos de América, es que son ridículos al lado de todas las posesiones españolas en ese, digamos, subcontinente, es decir, en el norte de América. Y hablamos de Nueva California, de Luisiana, de Nuevo México, de Nueva Navarra, de Nueva California, de Nueva Vizcaya, de Texas, de Nueva Extremadura, de Nuevo León, de Nuevo Santander, es decir, que prácticamente toda Norteamérica era española. Y eso estamos hablando ya bueno, cuando se produce la independencia de Estados Unidos ya a finales del siglo XVIII, ¿no? Fíjate, Tony, qué curioso que cuando llegó 1898, Ahí voy, segunda parte de la historia, sí, 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 sí. Poco más de un siglo. Se le olvidó a los William Randolph Hearst y toda su tropa, su corte de impresentable y de sinvergüenza, lo que había significado España para la independencia de Estados Unidos después de eso y la liaron como la liaron, se inventaron el hundimiento del Maine y acabaron pues arruinando las colonias españolas que evidentemente no tenían ya mucho sentido en esa altura de la historia, pero de esa mala manera y sobre todo en lo que derivó, porque al final España en el 1898, pues se habían despistado, perdió Cuba, perdió Filipinas, perdió las Marianas,
perdió Guam y las perdió para que pasara a manos de Estados Unidos, no porque buscaron su independencia, sino que fueron pues, absolutamente expoliadas por los Estados Unidos, que lo que hizo fue explotarlas, de una manera directa o indirecta, pero acabando explotando. Así que sí, sí, se olvidaron muy pronto, pero bueno, se la vi, ¿no? Y esta es la historia. Y es bueno que al final uno puede besarlo y ir a Estados Unidos. Yo entiendo que hay gente que no le gusta la de Estados Unidos. A mí, muchas de las cosas no me agradan de Estados Unidos, pero a mí me encanta la historia. Y me gusta que la historia se ponga en su justo contexto. Y me gusta que no se olviden las cosas y que no por decir que uno empatice más con el pensamiento de Estados Unidos, no se pueden obviarlas. Y no estoy haciendo, y creo que es un error también, hacer un juicio moral de la historia. Es decir, no se puede decir eso fue bueno, eso fue malo. Lo que vamos a contar este señor, de Francisco Menéndez, yo creo que sí se puede catalogar de bueno. A ver, de bueno, de extraño y que también revela un poco que esa leyenda negra que tienen los españoles es injustísima, absolutamente No injusta. te adelantes, Tony. Vale, Vamos a vale, dejar vale. eso para el final, porque yo la Vale, leyenda negra quiero hablar de ella. vale, 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 Francisco vale. Menéndez, has dejado caer ya el nombre. Francisco Sí, Menéndez, pues que no se llamaba así de inicio. bueno, es que no se sabe cómo se llamaba. Realmente se llamaba Mandingo, pero claro, era un nombre, el nombre que tuviera en su originaria Gambia. Era un señor nacido en la región de Gambia y que no se sabe, estoy hablando del año 1700, que es cuando más o menos se cree que nació este señor, y que no se sabe porque según lo leas en un sitio y según lo leas en otro, si desarrolló su vida o su comienzo de su vida en Gambia o en Angola. Porque digo que empezó viviendo ahí hasta que, insisto, estamos en el siglo XVIII, fue capturado y vendido por traficantes de esclavos y enviado a alguna parte de Carolina, que entonces pues, era una de esas colonias incipientes y además muy prósperas que tenían los británicos en Norteamérica, pues eso, a trabajar y a vivir pues como vivían los esclavos de una manera pues absolutamente miserable. ¿Qué pasó con este señor, Mandingo? Pues que era un rebelde pero tremendo, por lo que cuentan las crónicas y por lo que hemos podido saber. Por lo menos la historia lo ha reflejado así. Se escapó, se escapó, no se sabe en qué momento, y se escapó hacia la parte española de Norteamérica, que insisto era bastante más extensa que la parte británica y tuvo acomodo en una ciudad que era San Agustín, que San Agustín, otra cosa más, actualmente parte de Estados Unidos, en la Florida, que entonces recuerdo y repito, era española, fue el primer asentamiento urbano importante y se puede entender como moderno, dejando al margen naturalmente lo que eran pues, las ciudades indígenas y demás, que hubo en Norteamérica y fue fundado por españoles y que todavía eso sí lo mantienen, lo conservan, lo preservan y hablan de ese rincón de Florida con mucho respeto, ¿no? Bueno, pues ahí se asentó Mandingo y allí directamente era una práctica bastante común, bueno, común, es que no es que los españoles fueran santos, pero en Norteamérica le concedieron libertad como súbdito del rey y es más, le nombran jefe de una milicia negra que insisto, estamos hablando del año 1700 y pico, que eso evidentemente eh, puede entenderse hasta casi revolucionario, ¿no? Otorgarle armas y poder a personas de color negro. El caso es que le otorgan ese poder y forma parte de una milicia en ese fuerte de San Agustín, se llama Fuerte Gracia Real, que tiene otro nombre, Santa Teresa de Mosé, y allí, pues como siempre estaban los españoles y los británicos a la gresca, pues tuvo algunos ataques, mandan algunos ataques hacia Carolina del Sur. Al final, en 1740, nos ponemos en situación, este señor tenía ya 40 años, el ejército británico invade Florida y llega a tomar ese fuerte Mosé en el que estaba Francisco Menéndez, que, bueno, no lo he dicho, Francisco Menéndez empieza a ser Francisco Menéndez una vez que le concede la libertad y de paso, pues claro, y eso no, ahí no había ambaje, le tienen que bautizar y claro, pues ya aprovecha, se pone nombre y se pone apellido también, Francisco Menéndez, ¿no?
Y bueno, pues él vuelve a luchar por el Fuerte Mosé una vez que había sido derrotado en primera instancia. Tienen un montón de batallas. Ahora mismo, en el Fuerte Mosé se recrea la batalla, las batallas del Fuerte Mosé, y quedan todavía unos restos, un bosquecito con la ubicación, pero bueno, la gracia es que a fin de cuentas pues sigue existiendo, ¿no? Ese recuerdo en esa parte, en ese rincón de Norteamérica, de lo que fue un fuerte español. Finalmente, en ese 1763, consigue, Inglaterra finalmente se hace con el control de Florida y todos los que, esto es curioso también, todos los habitantes de negros, los habitantes de color negro de ese fuerte, se negaron a vivir bajo la bandera británica y eligieron libremente, aprovechando esa libertad que tenían, marcharse a vivir a Cuba. Así que Francisco Menéndez, lo que se sabe de él es que se mudó con la que era su esposa, que también tenía un nombre plenamente español, Ana María Escobar, a la provincia cubana de Matanzas y allí crea una comunidad llamada San Agustín de la Nueva Florida. Después se muda a La Habana y allí se pierde el rastro. Se puede entender que él siguió viviendo en Cuba y al final pues no se sabe, se especula, ya esto entra dentro del misterio de que él o más bien algunos de sus descendientes por edad formaran parte de una expedición que al frente de Bernardo de Galvez hecho por reconquistar Florida, esta vez ya para Estados Unidos, bastante más tarde, en el 1780 aproximadamente. Así que eso es en general la historia de este señor Francisco Menéndez. Tiene muchas más cosas. Por ejemplo, se cree que en 1741 fue capturado por los ingleses y le sometieron a un castigo brutal de 200 latigazos y le echaron sal en sus heridas para que no curaran. Se cree también, esto tampoco está confirmado, pero se cree que le volvieron a someter a la condición de esclavo una vez que fue capturado en ese 1741 en las Bahamas, y que se cree también que en ese momento también fue capaz Francisco Menéndez de escapar y de volver a las andadas para luchar, bueno, en este caso por el ejército del país que él había elegido, que era en este caso pues el Imperio Español, con el cual luchó y por el cual se sintió, o con el cual se sintió identificado, o se puede entender incluso agradecido por la oportunidad que le había dado, que no era poca la oportunidad que le dieron. La oportunidad que le dieron nada más y nada menos que era el poder considerarse un hombre libre. Así que, insisto, esta es la historia, a grosso modo, que es una de... Gambia, que es África Occidental, tocando el Atlántico, en ese momento en el que esclavizan a Francisco Menéndez, estaba bajo el yugo, lo voy a decir así, del Imperio Británico. Ahí, bueno, pues las peleas entre franceses, portugueses, británicos por obtener las colonias africanas. África en aquella época, realmente, el primer reparto real de África tuvo lugar más tarde, con la conferencia de Berlín, ya en el siglo XIX. Entonces, bueno, en aquella época África Una selva, una era jungla. eso, era así, era los europeos pues hacían, no entendían en general. Es importante que se sepa y que se tenga presente que el trato que se le ha dado y en parte pues por ahí va un poco la historia, que se le ha dado a la historia, o se le ha dado desde la historia a los españoles en este tema, en el tema de la conquista ha sido muy injusto, porque lo más que se puede decir del trato que la autoridad española, estoy hablando a nivel monarquía y evidentemente virreyes y justicia, a los indígenas y a los de otras razas, fue el menos malo del que le dieron el resto de las civilizaciones europeas. Tenemos a Bélgica con el rey Leopoldo en el Congo, que se fue un auténtico genocida, y a los propios ingleses, que allá es donde yo quería ir antes cuando tú mencionabas la leyenda negra. Bueno, se le llamó Capitán Mandingo, se le conoció Capitán Mandingo a Fernández, porque Menéndez, perdón, Francisco Menéndez. Menéndez, porque
pertenecía a la etnia mandinga. Exacto, a la tribu mandinga. Por eso se decía mandinga, pero no se sabía, por lo menos tendría su nombre, pero no. Pero bueno, Del es lo que África es. Occidental. Y iba con lo de la leyenda negra, que te decía que no te adelantara, porque a mí, Tony, me parece, es una de las cosas que más me duelen. Eh, considero que la leyenda negra es una idea, un pensamiento, una corriente, vamos a llamarlo como queramos, eh, nacida del espíritu anglosajón, es decir, de los ingleses, y que luego ha prosperado en todo lo que ha dominado el imperio británico, ¿no? Que ha sido muchísimo, ¿no? Eh, el resto del mundo ha creído esa idea, pero lo que más me duele es que en España se haya comprado la leyenda negra. Miren ustedes, los ingleses masacraron en Australia, masacraron en África, masacraron, bueno, a los indígenas de Estados Unidos, qué decir, ¿no? ¿Cuándo vamos a aprender a mirar la historia de ese sin la lupa o sea, no podemos ver lo que sucedió hace 6 siglos con los ojos del actual. Es más, Y sobre todo obviando otras realidades, como digo, ¿no? no, es que es más, es que, a ver, por ejemplo, en Sudamérica, por no hablar de los ingleses, que fueron los inventores de la leyenda negra, ingleses, neerlandeses, eran los que eran los principales enemigos de España en esa época. A ver, que en esa época, en ese contexto, tiene toda la lógica, porque si tú quieres minar a un contrario, entre otras cosas, uno de tus objetivos es desprestigiarle, ¿no? La propaganda y la contrapropaganda, ¿no? Que ha funcionado siempre y desde ya esa época y mucho antes, porque esto ha existido desde que las civilizaciones tenían lugar, que no es algo que inventaran con la imprenta. Pero, pero que por no citar y por no hablar de los ingleses, que es lo que estamos hablando, vamos a hablar de nuestros primos hermanos sudamericanos, los cuales yo les quiero muchísimo, les tengo muchísima estima, pero a mí me duele especialmente, porque yo lo odio a un inglés, a un historiador inglés, bueno, a un historiador holandés, un historiador de esa corriente anglosajona que siempre ha pretendido hacer ver que, por ejemplo, la Inquisición, que es un horror, la Inquisición es un horror, la Inquisición siempre se tiene la fama de la española, pero en Suiza, por ejemplo, o en Inglaterra, se quemaba mucha más gente que en España. No ya en proporción, es que se quemaba más gente, y en Francia también. Es decir, por ejemplo, la Inquisición tenía un procedimiento injusto, como todo procedimiento que conduce a ese fin, pero tenía un procedimiento. En otras latitudes no existía, ¿no? Estoy diciendo con esto, insisto, que, que nadie me entienda que la Inquisición era lógica. Pero estamos hablando del siglo XV, XVI, en fin. Entonces, pues vuelvo a nuestros primos sudamericanos. Me duele mucho cuando un argentino, un chileno o un boliviano habla de los asesinos españoles que vinieron. Vamos a ver. Los asesinos españoles mantuvieron más, por ejemplo, en Argentina, a los indígenas de La Pampa, los mantuvieron, los respetaron más que una vez que salen de Argentina. Los que realmente masacraron, y eso está en los libros de historia, a los indígenas argentinos fueron los primeros presidentes de la República Independiente, la República que nació, la República Argentina, fueron los primeros, los que más masacraron a los indios, por ejemplo, los indígenas de Mapuche, etcétera, etcétera, de En Chile. la zona y de Chile igual. Es decir, y aparte, dejando al margen un pequeño matiz, que yo me ha agradado, este verano estuve en México, me ha agradado leer pensadores independientes, o sea, no que siguen la corriente de, me gusta insultar, pero del cretino de López Obrador, pero lo tengo que decir, porque me parece un cretino, de decir que los españoles fueron tal o cual. Pero señor, si usted se llama López Obrador, si es que México no es México, no existía, España no existía, México no existía. México es una suma de el Imperio Español más las civilizaciones mesoamericanas que ocupaban en ese momento México. Entonces, no se puede hablar de esa óptica de que los españoles masacraron a los mexicanos. No es cierto, no es cierto. Esa es una falacia histórica. Los españoles llegaron como conquistadores y crearon una nueva civilización ex novo que sí, es verdad, fue injusta para los indígenas, por supuesto, pero que Hubo dentro de eso, mestizaje, Tony. que no lo hubo en Norteamérica, que no lo hubo en Norteamérica. En Norteamérica no había que la primera, esto puede sonar muy gordo, pero la primera
lo primero que se puede decir como una proto-declaración de derechos universales de los hombres, es decir, intentar equiparar un poco a los hombres de unas civilizaciones de otras, de unas culturas de otras, lo promulgó Isabel la Católica. Eso, eso choca, ¿no? Choca, No según quería para quien lo... esclavos. Claro, choca. Ellos, claro, querían explotar las colonias, evidentemente, y las encomiendas fueron crueles, por supuesto. Fueron una forma de terrible, ¿no? Pero dentro de eso fue una... Y Bartolomé de las Casas. El concepto de Bartolomé de las Casas no se entiende en la cultura anglosajona. Alguien que denuncia lo que hay y que se le respeta y que se permite que denuncie hasta el punto de hacer cuestionar la propia legislación al respecto. Eso supongo que habrá, ¿eh? Supongo que habrá, pero me cuesta entender ese concepto en el siglo XVI, XVII, en el Imperio Británico, en el proto-Imperio Británico, en la época ni era, el Reino Unido empieza en el siglo XVIII, o sea que, bueno, pues esa es la reflexión a la que quería llegar con la historia de Francisco Menéndez y que tiene mucho más, y de hecho a mí me ha entrado el gusanillo y ahora quiero leer más sobre este tema, ¿no? Que también los hay, visto alguna bibliografía. Pero un detalle curioso pues, que a lo mejor llama la atención al televidente de tu canal, y es que, por ejemplo, la Catedral de Málaga, ¿tú sabes por qué no tiene nada más que, le llaman la Manquita? O sea, Sí. ¿por qué tiene una torre? Porque el dinero que iba destinado a hacer la segunda fue destinado a costear la independencia de Norteamérica. Vamos, la lucha española por la independencia de Norteamérica. O sea, hasta ese punto se puede decir que está involucrado de una manera directa, iba a decir indirecta, no, directa, lo que es España, lo que es el actual concepto de España, que tampoco es exactamente el concepto de España que viene en el siglo XVIII, digamos nuestras raíces o nuestras, no sé cómo definirlo, ¿no? Lo que fuimos, con los actuales Estados Unidos y sobre todo con los primeros Estados Unidos que creo que a lo mejor tenían menos que ver con los actuales Estados Unidos, o no tenían mucho que ver. Tony, es que de verdad es un tema que me enciende lo de la leyenda negra y yo voy a decir lo que tú has comentado, voy a insistir, que la gente lea sobre este tema, que conozca, que vea. La misión es una película que se me viene a la cabeza, ¿no? Que gira en torno un poco a esta historia también, ¿no? La lucha entre los portugueses y los españoles, los británicos, la misión. Pero que lo hagan sin prejuicios Por supuesto, siempre. y sin los ojos del siglo XXI, que miren a la historia como lo que ha sido España, lo que entonces todavía no era España, era Castilla y Aragón, eran la España, era la monarquía hispánica, tuvo luces y sombras en la conquista de América, por supuesto, eso no se puede negar. Hay nombres como Lope de Aguirre, ¿no? Que fue un bárbaro, un salvaje. Pero también hay nombres como el que tú has comentado de Bartolomé de las Casas, un fraile sevillano que estaba más del lado de los indígenas que de los propios españoles, ¿no? Eh, Sin embargo, que se queden con eso, ¿no? Hay luces y sombras, pero que miren también a lo que hicieron otros, porque ya está bien, creo yo, de que los españoles aceptemos que desde el centro de Europa, o el norte de Europa, en este caso Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, como tú has dicho, nos estén avasallando continuamente con aquello de que somos los más malos de la historia. Y bueno, y al señor López Obrador decirle que es una tremenda decepción política para mí. No tengo más que decir sobre este señor presidente de México. Tony, muchísimas gracias como siempre. Un placer. Me causa un placer, termino henchido de placer cada vez que hablo contigo sobre todo de este tipo de temas, porque, coño, que la televisión española se habla de quién se ha acostado con quién y que no sé qué, y esto está muy bonito. Yo recomiendo, y para personas muy pedantes, pero yo procuro ver la 2. Es mi canal favorito y aquí pueden dar fe, ¿eh? A mí me gusta la 2. Tiene cosas Somos muy chulas frikis. y tiene cosas bonitas que ver. O sea, que en la tele también se pueden encontrar cosas chulas. Bueno, en la tele y en los 1000 canales que hay temáticos. O sea, que Correcto. el que hable de la tele como algo... no hay cosa Es mala. porque no sabes seleccionar.
pues no sabe buscar, no sabe buscar. Oye, y en las otras cadenas también, ¿eh? También hay, pues, hay cosas chulas y se pueden ver cosas chulas, pero en las dos a mí me gusta y aunque puede quedar pedante, también me duermo alguna siesta con la 2 y la 2, pero que hay cosas muy chulas que ver, ¿eh? En la 2. Yo también soy mucho de ver la 2. Tony, lo dicho, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Mismo digo,